ángulos de depresión y de elevación. Mira a Mafalda. Supongamos que Mafalda tiene una medida o su altura es de 1,5 metros. Y ella quiere saber a qué altura está el ave. Cuando ella estaba sobre el ave, caminó 50 metros. 50 metros caminó. Entonces, esa distancia que estoy marcando serían 50 metros. Luego, lo que ella quiere saber es la altura del ave. Vamos a colocar H. Ella, si no hubiera subido ni bajado la mirada, esta línea imaginaria es como decir 0 grados. Pero si ella empieza de esa línea imaginaria, porque es como mirando recto, ella sube su mirada para ver al pájaro con un ángulo de elevación, se llama elevación porque sube la mirada. Entonces, de 60 grados, y ella está a 50 metros del ave, pero en línea recta, ¿verdad? Del suelo, caminó 50 metros. Entonces, ella podría calcular la altura del ave. Ustedes podrán notar que de aquí a aquí es la misma altura de Mafalda, porque esta línea que acaba de señalar es paralela a Mafalda. Entonces, ya esta distancia la tengo, es unos 50 metros. Ahora, entonces, basta con averiguar cuánto es de aquí a aquí. Vamos a colocar X. Y ya podríamos, lo que vale X más 1,5 va a ser la altura del ave en relación con el suelo. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, como pueden notar, la línea imaginaria, la línea visual imaginaria de 0 grados, que habíamos dicho que es esta línea imaginaria 0 grados, formó un triángulo rectángulo aquí, en un ángulo de 90 grados. Entonces, X sería la medida de un cateto de ese triángulo rectángulo y la medida que tomamos de 50 metros en el suelo es la misma en la línea imaginaria de la vista de Mafalda aquí al ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a decir que la altura X es la que ocupo calcular. ¿Qué razón trigonométrica? Tiene al cateto opuesto, que es X, y este cateto adyacente. ¿Cuál razón trigonométrica? Que es, tengo a X y a 50 metros. No puedo agarrar el valor de X y la hipotenusa porque no me están dando la medida de la hipotenusa. Entonces, sería cateto opuesto sobre adyacente, es la razón trigonométrica, es tangente. Vamos a calcularlo aquí arriba. Sería tangente de 60 grados, es el cateto que está al frente de él es X, mide X, sobre adyacente mide 50 metros. Ahora, el 50 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y la X ya no hay que pasarla ni nada porque ya ya está a nivel del numerador, o sea, está a nivel del igual, que es lo que me interesa. Entonces, ahora 50 por tangente de 60, redondeado es 86,60. Entonces, 86,60 aproximadamente es lo que mide, o la distancia que estábamos calculando, ¿verdad? O lo que vale X. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es H es igual a 86,60 más la altura de Mafalda. Y entonces ahí me va a dar más 1,50, me va a dar la altura de 88, la altura, entonces sería 88,10 aproximadamente.
Aproximadamente, si es aproximadamente, se acostumbra a poner las líneas curvas. Noten aquí, ustedes si quieren saber la altura de una montaña, tienen que imaginárselo así, como un triángulo. Entonces, si usted estaba debajo de la montaña y camina, es lo mismo que ahora lo que hicimos con lo de Mafalda. Y de aquí, usted estaba aquí. Y camina 100 metros, 100 metros, 100 metros. Y entonces usted quiere calcular qué altura tiene el edificio, en este caso la montaña. Entonces simplemente se calcula si la persona está, digamos que estaba en el puro suelo, entonces no hay que sumarle la altura de él. Él camina y se cuesta aquí en el suelo, digamos. Se ve y entonces ve aquí con un ángulo de elevación, digamos que de 80 grados. De 80 grados. Vamos a ponerlo con un color más llamativo. De 80 grados este ángulo de elevación. Y digamos que estaba en el puro suelo la persona, acostadita. Entonces ella vio para arriba y no hay que entonces sumarle la altura de ella. Entonces, nos imaginamos un triángulo rectángulo con un ángulo recto aquí, o sea, ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuál es la altura de la montaña? Usted caminó 100 metros. Entonces, es una razón trigonométrica que contenga a h y a los 100. Es lo mismo, tangente de 80 grados es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, ahí calculamos 100 por tangente de 80 grados igual 500 aproximadamente 567,12 metros. Esa es la altura de la montaña. En el problema del libro, problema número 11, que habla de un teodolito. Un teodolito hay una ilustración de una persona que está viendo y observando también algo hacia arriba. Bueno, en este caso el teodolito estaría en esta parte de aquí. El ojito del teodolito, aquí está el teodolito. Entonces dice que ve con un ángulo de elevación aquí en este dibujo o gráfica o imagen se ve el avión ascendiendo. ¿De acuerdo a qué uno relaciona que está ascendiendo? Bueno, de acuerdo a una línea imaginaria que es paralela al suelo, que es, en el caso del avión de arriba, es la flecha que va en color turquesa, está señalando el horizonte. Entonces, si el avión fuera horizontal al suelo, se dice que ahí lo que hay es un ángulo de 0 grados. Pero si el avión empieza a subir de esa línea imaginaria, este ángulo se llamaría ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque el avión se está elevando, o sea, está haciéndose con una inclinación hacia arriba. En este también de abajo, de esta línea amarilla, ahí sube y lo que está haciendo es también un ángulo de elevación. Pero ¿qué pasa si el avión resuelve después ir bajando? O sea, ir hacia el suelo para aterrizar o así. Entonces, más bien, el avión haría por decir así, su trompita, ya iría con una dirección hacia abajo, ¿verdad? Entonces ya quizás la trompita estaría aquí del avión. Entonces, este ángulo sería aquí de depresión. Ese sería de depresión. Y lo que tienen que observar es que si hay una línea horizontal con el suelo y yo tengo esta de aquí arriba, digamos que es la línea imaginaria de visión hacia el horizonte, y el avión decide bajar, ir bajando, entonces este es el ángulo de depresión,
Y entonces ese ángulo, como esta línea imaginaria va al horizonte, es horizontal con esta línea que es del suelo, entonces este ángulo de aquí arriba va a ser exactamente medir igual que este de abajo, porque se va a llamar ángulos alternos internos entre paralelas, son congruentes, o sea, miden igual. Entonces ahí es cuando quiero enseñar que cuando en un triángulo tenemos aquí, vamos a calcular, por ejemplo, tengo dos ángulos, un ángulo de elevación aquí de depresión, entonces este se va a bajar ¿a dónde? Aquí. Este va a medir igual que este, si esta línea de aquí es paralela con el suelo. Entonces este ángulo va a medir igual que este de abajo. Y si hay otro ángulo que es este, otro ángulo de presión, que es de la línea imaginaria, baja, entonces este ángulo lo que mida va a medir igual aquí. Porque también van a ser alternos internos entre paralelas y por lo tanto van a medir igual. Este va a medir igual a todo este. Ahora aquí, este triángulo es el de la ejercicio 11 de la página 77, que habla de que Silvia ve dos barcas desde un faro a 20 metros de altura. Ella está arriba, aquí, y ve hacia abajo. El ángulo de presión para ver las barcas dice que una es de 45 grados. Ahí está marcado, se le marcó los 45 grados que es de aquí a aquí. Después, si ella mira, no sube ni baja la vista, estando aquí en la cúspide, entonces la línea puntea a 0 grados. Pero si empieza a bajar, entonces baja 45 grados y mira uno de las barquillas. Después, de esa misma línea imaginaria horizontal al suelo, en la punteada, entonces va bajando 60 grados y entonces aquí es los 60 grados. Y entonces uno más o menos dice, bueno, es más abierto. Entonces ahí va a ver la siguiente barca, la siguiente barquita. Entonces, lo que preguntan que es qué distancia hay de esa barquita segunda a la barca que está más afuera, por el ángulo de 45 grados, que se va a bajar. Lo están viendo aquí abajo. ¿Por qué está abajo 45 y 60 grados? Porque en la línea punteada de arriba con el suelo forman líneas paralelas. Entonces, lo que vamos a hacer es ángulos alternos internos. Por eso el 45 de arriba se copió aquí abajo. Porque esta línea que es como una hipotenusa, con las paralelas forma ángulos alternos internos que miden 45 grados. Y después el 60 que baja aquí, que empieza a bajar aquí, este 60, viene a ser este mismo de aquí, porque en ese caso también las líneas punteadas con el suelo forman líneas paralelas y por lo tanto ese 60 se va a pasar aquí en el triángulo celeste porque también serían ángulos alternos internos. Usted de arriba va bajando, donde pega con la línea del triángulo azul, va bajando por esa línea, por esa misma línea y ya el ángulo es el de 60 grados que se marcó abajo. Es el mismo. Entonces ya teniendo eso, el triángulo grande, que es todo, el pequeño azul, el azul y el grande son triángulos rectángulos. El ángulo de 90 está aquí, ¿verdad? Que siempre que es un edificio o cualquier cosa y van a querer la altura, eso es como un cateto, la altura del edificio, la altura de una torre, la altura de una montaña. Después el suelo va a ser otro cateto, el otro cateto del triángulo celeste y del triángulo más grande que llega hasta los 45 grados. Entonces ahí vamos a calcular lo que mide B, que es desde el vértice de 90 grados, va por la línea horizontal del triángulo hasta llegar a 45 grados. Esa es una distancia, ese es B.
es como un cateto del triángulo grande y tengo 20 del otro cateto. Entonces, con tangente 45 grados voy a decir, ¿cuál es el cateto opuesto a 45? 20. Mide 20. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que mide B. Entonces, por eso vamos a hacer tangente 45. Aquí en el paso 1, que está numerado, es tangente 45 es 20 sobre B. Despejo B, B pasa a multiplicar y tangente 45 pasa a dividir y me dio 20, porque tangente 45 en realidad da 1, entonces 20 entre 1, 20. Después ahora, para calcular A, es usando el triángulo azul, porque tengo el ángulo de 60 grados, tengo 20 y no tengo A. Entonces, cateto también opuesto sobre adyacente de 60 grados es tangente. Entonces, tangente de 60 es 20 sobre A y me va a dar 11,55. Y después simplemente, si B es toda la línea de la base de la base de la barca, no, de la base del faro, entonces aquí en la base del faro, donde está el ángulo, el vértice del ángulo de 90, hasta donde está el vértice de 45 grados, esa línea horizontal en el suelo, mide 20. Después, A, que es el cateto de abajo, que sería de la barca segunda a la base del faro, mide 11,55. Entonces, a B le quito a 11,55, a B, que es 20, le quito 11,55, me queda la distancia de una barquita a la otra, que es 8,45 metros. Eso es lo que me pedían. Este es un ejercicio, el ejercicio número 12 de la página misma, página 77. El asunto es que no necesariamente da exacto, porque este ángulo, el libro, este ángulo en realidad era 25,75 grados. Lo más exacto es esto. Pero en el libro lo redondearon a 26 grados. Entonces, si a mí me da un poquito distinto, es por eso. Porque en realidad lo que debió ser es 25,75 grados para que todo sea más correcto. Pero ellos lo redondearon. Entonces, en este caso, ustedes tienen que una forma muy rápida de calcular la altura de una divisa con un ángulo de elevación de 15 grados al salvavidas que está sobre un banco. Entonces, el salvavidas está aquí en aquí. El banco se supone que es aquí, que aquí está el banco. Este es el banco. Y entonces, una lo ve a 15 grados de un ángulo de elevación. Después van nadando 120 metros y de 120 metros más cerca del banco, dice que mira al mismo salvavidas a 26 grados. Entonces, lo que preguntan es cuánto vale X y cuánto vale, qué altura se encuentra el salvavidas. Entonces es X. Entonces vea qué fácil. Yo en una clase les dije que 270 menos 120 es 150, pero no hay necesidad. Simplemente ustedes van a hacer tangente de 15 grados. Vamos a usar el triángulo grande. Tangente 15 grados es cateto opuesto, que es X, sobre lo que mide el cateto adyacente de 15 grados es 270. Y simplemente 270 lo multiplican por tangente de 15 grados y van a encontrar cuál es la medida. Entonces es 270 por tangente de 15 grados y me da 72,34. El libro lo redondea así nada más, le quita el 34 y dice que aproximadamente lo que mide es el banco 72 metros aproximadamente. Así es como queda. Bueno, espero que esta presentación les sirva para hacer la guía número 9.